A ver, vamos a darle, antes de darle Stalin, Henry. Ahora sí, Henry, a ver, y luego vamos contigo, Stalin. Hola, muy buenas tardes otra vez. Mi saludo cordial y fraterno a los diputados y hermanos venezolanos que participan en este foro. Lo mismo pues al analista que se encuentra en Portugal, si no me equivoco, también participando de este debate. Y también a mi fraterno amigo y colega Stalin, pues que se encuentra aquí con nosotros, también evaluando esta situación muy interesante. No solamente es interesante para Venezuela, ¿ah? Para la región esto de aquí es fundamental. Eh, He escuchado, me ha tocado estar en la parte un poco final de todas las intervenciones. Esto me permitió a mí escuchar muchas ideas, he tomado algunos apuntes y voy a referirme a unas tres o cuatro cosas que pude tomar nota pues, y que fueron las que más me llamaron la atención. En mi condición de periodista, que es lo que siempre he hecho durante 30 años, ¿no verdad? Me pareció interesante, pues importante la observación que hizo Stalin, colega mío, sobre cuál fue el papel que jugaron los medios de comunicación en Venezuela durante toda esta situación, durante todos estos años que ha atravesado Venezuela por una situación política un poco compleja, pero al mismo tiempo, en el marco de cada una de las exposiciones de ustedes, hubo un asunto que es el que más me llamó la atención, el que más me sorprendió, que poco o nada hablamos o topamos del ciudadano venezolano. Yo como periodista y siempre pensando en trabajar en el bien común de las mayorías para mí son los ciudadanos. Las decisiones se las toman políticamente en las asambleas, en los ejecutivos y en otras instancias políticas, pero yo pienso más en el ciudadano. Entonces, aquí no hemos citado mucho a cómo está el ciudadano venezolano, la, 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 la mayor eh, lo que se dijo un poco del ciudadano es que si se convocara elecciones en este momento, el ciudadano venezolano volvería a votar por el gobierno de Maduro. Es algo que me sorprendió un poco porque me suena hasta como masoquismo, pero bueno, trato de entender la lectura de algunas exposiciones que han hecho aquí ustedes, ¿no verdad? Eh, pero como les dije al inicio de mi intervención, yo visualizo más las cosas en el bien común, en cómo podría favorecer alguna de todas estas exposiciones políticas, todas interesantes, importantes para el ciudadano común. Eh, hemos expuesto de que el paso del señor Guaidó en el poder en Venezuela, eh, no ha sido nada favorable ni políticamente para él y creo que tampoco fue favorable para el país porque, como es de conocimiento público, la inflación en Venezuela está absolutamente disparada, está sobre el 100% si no me equivoco. Entonces, no comprendo cómo se pudo mantener en el poder una persona que ha llevado al país a tales dimensiones. Yo no creo en eso de que se arrastra de los años anteriores, porque ese es un cuento que nos lo han tratado de decir a nosotros acá en el Ecuador. En el Ecuador, desde hace mucho tiempo, aquí, hoy en el presente, están tratando de señalar con el dedo a una persona que estuvo hace varios años en el poder. Ya pasó un presidente, tenemos la mitad de un mandato y seguimos echándole la culpa a otro. Y si se supone que llegó un mandato interino a Venezuela con el fin de cambiar ciertas cosas, pues me da la impresión de que no ha pasado nada. Y sorprende también que ese mandato interino tuvo la venia de los Estados Unidos, pues el señor Guaidó estuvo en Washington reunido con el presidente de ese país. Entonces, esto que ocurre en Venezuela nos deja también ciertas lecciones en América Latina, ¿no? Tienes el respeto de los Estados Unidos, pero la gente de tu propia organización política. ¿Tiene algunos problemitas, Henry? Se te cae la comunicación. No tengo. Yo los escucho a ustedes claramente.
No, no, se te cortó cuando estabas hablando de Estados Unidos, hasta ahí llegamos y no te escuchamos. Allá, ya, les repito, el presidente interino haya sido recibido por Washington, pero después, dentro de pocos meses, ese mismo gobierno interino es sacado de sus funciones por sus propios aliados. ¿Quién entiende eso? No sé exactamente qué pasó por allí. El amigo analista que se encuentra en Portugal, el doctor Rubi Rada, él dijo una frase muy interesante respecto al colapso del interinazgo. Nosotros acá en Ecuador, por los años finales de los 90 o mediados de los 90, tuvimos un interinazgo totalmente desastroso. Yo creo que los interinazgos no funcionan en ningún lado. No entiendo qué pasó, por qué no se adelantaron elecciones en Venezuela, por qué no se juntaron las mayorías, por qué no hubo un intento por tratar de rescatar el país, si es el término que cabe, ¿no verdad? Si es de sacarlo del chavismo, del madurismo. No entiendo qué pasó allí, qué ocurrió con las organizaciones políticas en ese sentido, de tal manera de formar nuevas alianzas y tratar de rescatar o de encontrar un nuevo país a base de acuerdos elementales. Aquí también se dijo pues que todos sabemos cómo funcionan las asambleas o congresos, igual, pues los parlamentos son lo mismo, ¿no? Pero, pero es una situación que en América Latina yo creo que deja muchas lecciones. No siempre tener la venia de los Estados Unidos es un sinónimo de estabilidad para un gobierno. Eso quedó evidenciado. Aquí también no hemos citado algo que me parece sumamente importante respecto al bloqueo y a la confiscación de recursos que experimenta Venezuela y que eso, sin lugar a dudas, absolutamente sin lugar a dudas, me lleva a mí a sacar la conclusión que esa es una de las causas por las cuales la situación social del país y al mismo tiempo económica está atravesando severas dificultades pues, y tienen problemas para poder recuperarse. En América Latina y a todos, yo soy un hombre de 50 años, eh, en el colegio, todos nos enseñaron que en nuestro continente Venezuela era una de las naciones más poderosas del país, producto del petróleo, producto de un sinnúmero de aspectos. Son cosas elementales que históricamente se nos quedan en la memoria, se nos quedan para toda la vida cuando nos enseñan eso en materia de historia, en materia de geografía, sobre quiénes son los países más importantes de la región. Y de repente nos encontramos con el paso de los años, pues que este tipo de situaciones cambian por razones políticas, por decisiones equivocadas o por gobernantes que llegaron al poder eh, eh, por el voto de la misma gente, ¿no verdad? No obstante de aquello, pues vemos que este foro se llama el día después de, sabemos que las horas del señor Guaidó están contadas o terminadas, pues, y allí es donde me queda a mí como periodista y quisiera conocer la visión de los diputados venezolanos que están acá. ¿Cuál es el futuro que le espera a Venezuela a partir de esto? ¿Hacia dónde va? Si bien es cierto, va a estar Maduro todavía, pero ¿qué hay después de la caída de Guaidó? Un resbalón bastante complejo de entender, pero ¿en qué estado se queda el ciudadano? Que como inicié mi intervención, a mí como periodista, y quizás en eso podamos coincidir con Stalin, porque nosotros nos debemos es a las masas, a las grandes mayorías, no tanto a lo político, que si bien es cierto, es importante, porque son las personas que al final de cuentas van a tomar decisiones para esas masas, pero a mí personalmente lo que me preocupa y me gustaría conocer brevemente es eh, cómo queda el venezolano, en qué parte del sándwich o no sándwich va a estar el ciudadano. Esa es mi inquietud, pues, y gracias por su atención. Gracias, Henry. Efectivamente, esa es justamente una de las razones de este conversatorio, porque lo que nos preocupa es
qué sucede con los ciudadanos después de todo esto, porque hay muchas cosas que están involucradas, como yo mencioné, por ejemplo, el caso de las embajadas. ¿Ah? Las embajadas que fueron afectas o en las cuales hay personal que está dentro de la embajada, ocupando las embajadas desde el interinato asumido por Juan Guaidó hasta este momento. Entonces, ¿qué sucede con esas embajadas? ¿Qué sucede con los activos que están allí? ¿Qué sucede con los activos que estaba manejando Juan Guaidó? ¿Quién lo va a controlar? ¿Eso lo va a manejar la Asamblea Nacional? ¿Eso va a haber una comisión que va a designar la Asamblea Nacional para que se haga cargo de ello? ¿O automáticamente eso retorna nuevamente al gobierno central? ¿Cómo va a ser esa situación? Porque esa es la parte preocupante para los ciudadanos. ¿Eh? Y yo pongo el caso, por ejemplo, pongo el caso Paraguay, en que un ciudadano venezolano, al no tener relaciones, los gobiernos tiene que ir a hacer un trámite hasta Buenos Aires, viajar hasta Argentina o ir hasta el Brasil para hacer una gestión, porque el personal que se encuentra en las dependencias de la embajada no resuelve y no puede resolver las situaciones, ya que es parte del gobierno interino y tiene bloqueado todos los sistemas informativos. Imagínense ustedes. Diputado José Castillo, que está con la manito arriba, a ver si puede responderle a la inquietud de Henry, ¿ah? Y qué es lo que sucede ahora. Ok, buenas tardes. Bueno, voy a diagramar cada pregunta que hizo el amigo periodista. El papel de los medios de comunicación. Mire, los partidos políticos perdimos el rol, el papel con la sociedad venezolana. Los medios de comunicación, conocidos como el quinto poder, vieron esta oportunidad y quisieron ser los interlocutores, que es el papel de los partidos políticos, los interlocutores entre los ciudadanos y la sociedad y los organismos del Estado, generando de por sí hasta matrices de opinión. Como lo dijo el diputado Jorman, llegó un momento que periodistas, narradores, personas que sin ser periodistas en Venezuela pueden ejercer como los locutores de radio, se convirtieron en voceros y sin asumir el papel de ser un dirigente político o sin ser político, porque aquí se ha distorsionado el papel de lo que es ser político. Aquí se llegó a un momento histórico que decir que era político en Venezuela, bien sea, y sobre todo en la oposición, era igual a lo más, a lo que le dice la lumpe en los comunistas, hacían las funciones de un político, pero se hacían llamar, bien sea con todo el respeto, periodistas. Deme un segundo. Ya va, que se me cayó la señal. ¿Me escuchan? Sí, Sí, escuchamos. Ok. Distorsionaron y no asumieron el rol como tal. Venga un momento, por Eso con favor. respecto a los medios. ¿Me escuchan? sí, adelante, Sí. adelante. Ok. Eso es lo que sucedió. Evidentemente, para resumir, después del 11 de abril hubo un papel hegemónico del Estado en el sector de la comunicación, hubo una represión, crearon la ley Mordaza, la ley Resorte, y evidentemente los propietarios bajaron la línea editorial. Afortunadamente, después se crearon periódicos o medios independientes que han dado cierta credibilidad y cierta, digamos, equilibrio en la matriz de opinión de la sociedad. Eso con respecto a los medios de comunicación. Por aquí quiero decirles algo, y sobre todo a ustedes que son periodistas, y esto es Mercosur. Mire, pareciera que reconocer los errores, nosotros los políticos, fuese la base de la vida de un político. Y una de las cosas que tenemos que hacer los políticos opositores, más allá del estatus que podamos tener, concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, es reconocer
los errores, los fracasos y enmendarlos. El génesis del colapso político y electoral en Venezuela nace en la Asamblea Nacional del 2005, cuando representantes políticos o líderes, como bien lo dijo el diputado John Magallar, Henry Ramos Alú, Julio Borges, María Corina Machado, llamaron a la abstención de la participación de la Asamblea Nacional del 2005 y la Asamblea Nacional quedó absolutamente bajo el dominio del gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, del partido del gobierno, que en ese momento era el MBR, y ellos a través de un proceso legal, quizás carente de legitimidad, pero legal, crearon una serie de normativas donde blindaron el gobierno y el proyecto de gobierno que ellos querían hacer. Vaya usted, habría que preguntarles a estas personas que hace 17 años llamaron a un proceso de abstención y dejaron la Asamblea Nacional, que es la casa que hace las leyes al partido de gobierno, por qué lo hicieron y cuál era el motivo. Ese es el verdadero génesis. Y ahí genera algo que se llama la incoherencia política e incoherencia electoral. Y esto es importante sobre todo, y es una recomendación, más allá hasta una sugerencia a los compañeros de América Latina, que nosotros los políticos tenemos que tener coherencia y por favor no dejar de participar en los procesos electorales, por muy adversas que sean las situaciones políticas. En Venezuela, los dirigentes antes mencionados llamaban a algunos procesos electorales a participar y a otros no. Y eso generó una distorsión electoral, generó otra vez una desconexión con la sociedad civil, con los estudiantes, con los medios que así se llaman ONG, las organizaciones gubernamentales, y con el ciudadano. ¿Por qué? Porque se llamó y se decía que el ventajismo siempre va a existir. Va a existir. Voy a citar un ejemplo. Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos cuando va a ser reelecto, tiene todo el aparato del Estado para hacer la gira en sus funciones cuando es candidato. Por ejemplo, Donald Trump tenía el I for One y tenía todo el aparataje porque era el presidente en funciones, mientras su contrincante tenía que hacerlo con los recursos propios. Sí existía ventajismo por parte del partido de gobierno, sí existe. Sí, y estoy casi seguro que lamentándolo mucho eso va a existir, es uno de las desventajas o de las debilidades que tiene la democracia. Pero sí hay que participar y crear fortalezas con la gente y con los liderazgos. Desafortunadamente, salíamos algunos representantes políticos a decir, nos roban los votos, nos hacen trampa, y alguna serie de argumentos que decían no votes porque nos roban, y generó una desconfianza en el proceso electoral, en el voto, donde el venezolano ya no confía, no solamente en el acto electoral, no confía en el voto, ejercer el voto, un hecho que históricamente el ciudadano, el ser humano, cuánta sangre se ha derramado en el mundo para que la gente tuviese el poder de votar, nosotros lo hemos menospreciado y menoscabado. Eso ha traído como consecuencia que la falta de coherencia, porque no se puede llamar, mira, a estas elecciones no vamos a participar porque quienes están participando, no, a nosotros no nos agrada o no nos gusta, y a esta sí, porque como yo, José Castillo, soy el candidato y yo soy bueno y soy santo, vaya y participe, evidentemente eso trajo como consecuencia inmediata que la ciudadanía dijo, no salgo a votar. Si ustedes lo buscan, vean la cantidad de abstención que ha pasado en todos los procesos electorales. Por eso cuando dice el diputado Jorman ayer, que probablemente el día de hoy, en un proceso electoral, gana Nicolás Maduro, lamentándolo mucho puede ser cierto. Ya voy a ir al tema de Guaidó, pero eh, todo tiene, como es la historia, una línea. Desafortunadamente, hoy día el presidente Nicolás Maduro debe tener entre el 78 al 82% de rechazo. Pero cuando usted hace una encuesta o cuando usted sale a la calle a conversar con el ciudadano, los sectores de oposición tenemos entre un 80 a un 85% de rechazo, porque carecemos de credibilidad. Las organizaciones políticas, aparte de todo eso, hemos dejado de estar en contacto con las bases tanto de la militancia como de la sociedad civil. Eso ha generado esa fragmentación del rol del partido político.
Por ende, el señor Maduro, con su partido de gobierno, más el aparataje, más la fortaleza que puede tener, tiene entre un 12 o quizás un 18% fuerte, porque evidentemente existe el chavismo y existe el madurismo, y ese 12 o 18% sólido y fuerte son los que van a tener las riendas decisivas en un proceso electoral, aunado a un problema que también tiene la oposición, los factores que hacemos oposición, de los egos protagonistas que tenemos. Mire, una de las cosas que deben de analizar todos los periodistas, vean quiénes han sido los representantes políticos de los partidos que usualmente, como se llama el G3 o G4, en los últimos 20 años. El ciudadano Henry Ramos Alú tiene 18 años siendo el secretario general de Acción Democrática. Criticamos la dictadura hegemónica del señor Chávez y el proceso de reelección constante, pero aguas adentras, puertas adentras, lo hacemos. El señor Julio Borges, secretario general de Primero Justicia, desde que Primero Justicia, si no me equivoco, ya tiene 20 años de fundada, sigue siendo el secretario general. Y hace un sinfín de organizaciones políticas que cuando usted ve quiénes son los representantes políticos, o como bien lo dijo el diputado, presidentes o secretarios generales, no han renovado sus autoridades. Y mantenemos y mantienen ellos también una línea, sobre todo en no reconocer los desaciertos, en no reconocer y de no renovación. El tema del colapso del interinato. Mire, el colapso del interinato, al igual que existe el colapso del chavismo, radica en los procesos de corrupción. Las diversas denuncias que ha existido de los políticos opositores, pues yo los reconozco como oposición, que ellos han tenido otro tipo de vía, es otra cosa. Este, las denuncias nacieron dentro del seno de ese grupo llamado G4 con respecto a la corrupción del manejo de los activos, empresas y dineros y recursos materiales o financieros dentro del itinerario. Y se hizo pública. Eso generó una desconexión nuevamente de una alternativa, porque sería muy mezquino decir que el joven Juan Guaidó en su momento de la juramentación, como dijo el profesor Rui, que se juramentó, él se autojuramentó. Si ustedes los invito a que vean por favor la foto y los videos, que jóvenes como yo conozco, como joven Stalin González, que era diputado, Edgar Zambrano, que eran diputados, tenían una cara de sorprendidos en el momento que él hace la autojuramentación. Digamos que eso fue un acto simbólico para llenar de legitimidad ante el pueblo venezolano. Perfecto, pero carecía de legalidad. Y desafortunadamente seguimos con el bochinche y la anarquía política. Eso ha generado nuevamente un desequilibrio, una desconexión con la sociedad, con el ciudadano, con la población, desde el venezolano que viva en la zona más rural como el empresario. ¿Qué puede suceder allá? Desconozco porque yo no pertenezco a esos entes políticos que están alrededor de la figura de Guaidó. Lo que sí les puedo adelantar es que ellos crearon una comisión especial de la Asamblea Nacional y ahora va a ser una colegiatura quienes van a hacer el manejo de los activos que están bajo el resguardo de la nación. Desafortunadamente, ellos han tenido una política, mire, vamos a partir del principio de la buena fe, que ellos tomaron unas políticas para evitar actos de corrupción por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque hay una realidad que Venezuela, cuando lo ven los analistas económicos, ven la cantidad de dinero en dólares por el ingreso petrolero y la situación real económica que ha tenido el país y hay una distorsión. Eso es innegable, eso tenemos que generar y pedir explicaciones tanto a las personas que manejaron las arcas públicas con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, al igual que con el presidente Maduro. Pero por esta parte no generaron unas cuentas claras, no hubo una conducción diáfana y transparente. Desafortunadamente hubo una repartición en las cúpulas partidistas de estos sujetos que antes mencioné y de estos partidos que antes se mencionó y generaron, como toda cúpula, un sistema totalmente distorsionado y distinto a lo que quería la sociedad venezolana.
Bien lo dijo, creo que el ingeniero Sepúlveda o el diputado Germán Aguiar, o creo que fue Rudy, el profesor Rudy, cuando el joven Guaidó, diputado Guaidó, se pronunció el 30 de abril en la Plaza Altamira y sale el líder representante de la oposición, Leopoldo López, yo estoy casi seguro, porque he hecho este tipo de conversaciones con personas, el ciudadano de a pie, que la gente entendió que esos muchachos que salieron a la calle, que fueron vilmente asesinados, que protestaban en las autopistas Francisco Fajardo, que protestaban en las diferentes calles del país, no querían sacar de su casa a un político que estaba preso, porque eso es una realidad, sino querían un cambio político nacional. Y la imagen del 30 de abril es que todos esos jóvenes derramaron su sangre, estos padres, estos jóvenes, muchachos, yo tengo 42 años, ahí hay niños de 18 años, 20 años que fácilmente pudieran ser hijos míos, y dieron el sacrificio de su vida para sacar a un político de su casa y se pudiera ir al exilio. Eso genera más desconexión con la gente. ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes, jóvenes periodistas, amigos, los invito a que hagan por los diferentes medios, conversen con venezolanos en el exilio. La gente cuando hubo los procesos electorales, les hago un resumen rápido. Presidente Chávez contra Manuel Rosales, la gente decía, yo voto por Manuel Rosales. ¿Le gusta como dirigente, como representante? No, voto por él para sacar a Chávez. Voy a votar. El primero fue Arias Cárdenas, un comandante que estuvo con él en el 4 de febrero en el intento golpista. Arias Cárdenas en el año 99 fue candidato presidencial y la gente cuando entendió, algunos que despertaron temprano, lamentándolo mucho, fueron muy pocos. El proceso de Arias Cárdenas Chávez, te decían, vamos a votar por Arias Cárdenas para sacar a Chávez. Con Manuel Rosales fue lo mismo, con Henry Falcón fue lo mismo y con el candidato Capriles, ahí sí había un poquito más de sintonía entre la ciudadanía, por ser un hombre joven, venía de la gobernación de Miranda, pero la gran mayoría era votar para sacar a. Es más, si hoy en día usted habla con el ciudadano venezolano, el día que a ustedes les interesa, le dice, nosotros queremos votar por alguien para acabar este sistema de gobierno, sea quien sea. Eso es un limbo bastante peligroso porque en el año 98, el presidente, en ese momento el candidato teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, llegó con un discurso de revanchismo, con un discurso de venganza, porque había el mismo síntoma en la sociedad venezolana. Había un descontento bastante generalizado con respecto a los partidos políticos, Acción Democrática y COPA, el partido al cual yo pertenezco, por la desconexión que tenía con la sociedad y capitalizaron ese descontento con el señor Chávez. Y bueno, hay aquí los resultados. Bloqueo y los recursos. Mire, los bloqueos desafortunadamente no solamente, o mejor dicho, el bloqueo no ha afectado a quienes realmente iban en un primer momento. Bueno, nosotros no vemos al presidente Nicolás Maduro eh, famélico o lo vemos padeciendo como está el pueblo venezolano o a su tren de gobierno. Sí, nosotros hasta hace poco pertenecíamos, por casualmente el colega diputado y abogado, Jorman Aguiar, compartíamos la misma comisión, una comisión bastante amplia. Veremos qué sucede después del 5 de enero, que era la comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y cuando conversábamos con ministros o viceministros o encargados en estas áreas, pues tenían una respuesta que parecía el santo y seña. Estamos sancionados, estamos bloqueados y no podemos importar material para arrancar los hospitales, o estamos sancionados, estamos bloqueados y no podemos importar material para el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo, por lo menos aquí, en el área de las telecomunicaciones. Y prácticamente le hicieron un favor porque entonces le dieron un argumento de base al sistema, a la administración de gobierno del presidente Nicolás Maduro para justificar o sus incapacidades o para justificar las deficiencias que tiene el sistema público en respuesta, tanto en educación, salud, ciencia, tecnología e innovación y en varios ámbitos. Cuando usted habla con la gente de la Comisión de Servicios Públicos que tiene que ver con electricidad, agua y otros, te dan el mismo argumento. Bueno, nosotros estamos bloqueados, sancionados, el país está blanqueado, la administración del gobierno, el presidente Nicolás Maduro está sancionado en la administración de recursos, no podemos importar, no podemos traer.
y por ende las carencias que tiene el pueblo venezolano. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Si usted ve también la contraparte de quienes manejan ese gobierno virtual, porque es un gobierno virtual, tal como tenemos esta reunión del interinato del diputado, es el diputado Juan Guaidó, usted tampoco va a ver a Juan Guaidó famélico, ni a la familia de Juan Guaidó, ni a ninguno de los diputados, ni de los representantes de esa oposición incoherente que participa hoy, mañana no participo, descalifico, y no sufre las consecuencias de lo que se están sufriendo aproximadamente más de 30 millones de venezolanos, que tenemos un éxodo nunca antes visto en América Latina, tenemos enfermedades en Venezuela que ya habían sido erradicadas hasta hace un siglo y medio pasado, y no generó ningún beneficio para el ciudadano. Es más, una de las grandes preguntas que se hace el ciudadano venezolano es dónde están los recursos de la ayuda humanitaria. Bien lo dijo el profesor Rudy, que él está en el mercado de Peribeca, el mercado de Coche, que es un mercado principal aquí en el área metropolitana, donde llega la mayoría de los productos agrícolas de las provincias, netamente pues agrícolas, valga la redundancia, ahí y consiguió una pasta ONU. Pero es que no solamente es eso. Yo los invito a que ustedes también hagan un examen y sobre todo que tienen la libertad en países donde se nombraron embajadores, donde estuvo la ayuda de la migración venezolana, porque digamos que dentro de la frontera el régimen totalitario de Nicolás Maduro no pudo, no permitió entrar la ayuda humanitaria, bien sea en medicamentos, en alimentos, pero me van a decir que en Perú no pudieron ayudar los casi 4 millones de venezolanos que están ahí, en Colombia que tenían un gobierno que era aliado a ese gobierno virtual. ¿Cuál fue la ayuda que se le dieron a los ciudadanos venezolanos más allá de un agua, un pancito con una lonja de jamón que era más transparente que lo que era antiguamente una placa de rayos X? Sí, la gran duda que tiene la mayoría del ciudadano venezolano es qué se hizo con los recursos. Y como se una aclaratoria y se ha dado tanta especulación y explicación de un entorno de corrupción con respecto a este gobierno interino o gobierno virtual, eso volvió a generar una desconexión entre el pueblo venezolano, el ciudadano y cualquier partido político de oposición. Entonces, desafortunadamente, si hoy existieran las elecciones, la verdadera ganadora sería la abstención, el que ganaría para manejar las arcas y el sistema de administración del gobierno sería el hoy presidente Nicolás Maduro Moro, y bueno, el gran derrotado sería el pueblo venezolano porque habrá no menos de 4 o 5 candidatos presidenciales como denominados autolíderes en este proceso electoral. Esa es mi intervención, ingeniero. Gracias, diputado. Y es interesante también recordar que las sanciones se inician no directamente contra el gobierno venezolano, sino que es por violación de los derechos humanos y es un grupo de 18 personas, ya el listado inicial que se publicó sobre los que pesan las sanciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es decir, en sí mismo, las sanciones no es al gobierno de Venezuela, sino a un grupo de personas que han participado, está acreditada su participación en violación a los derechos humanos. Pero ha sido, digamos, la excusa válida que se ha utilizado para, en cierto sentido, en cierta forma, tratar de, como uno dice, de poner bajo la alfombra la ineficacia, la gestión administrativa. Stalin, has levantado tu manito un Un par de inciso, Sí, disculpe, sí, ingeniero. sí, por supuesto, tranquilo, gracias. Un- He escuchado con mucha atención y me llama muchísimamente el interés lo dicho por los compañeros diputados Jorman y José Castillo, en el sentido de que dice lo siguiente: si fuesen en este momento las elecciones, ganaría el señor Maduro. Es así, ¿verdad? Y de pronto esto no es más que, así, viéndolo así, como análisis de la política, como una estrategia de marketing político y convertir una nueva versión del Chávez nuestro, esto fue un regalo de una colega periodista venezolana, eh, una especie de el Maduro nuestro de cada día y hacer un mesías político. ¿Podríamos estar hablando de esto?
una estrategia política, de marketing político puro, con la venia de arriba. Bueno, yo creo, Stalin, que aquí hay algo muy curioso, que los diputados que están en Venezuela lo han visto allá, como fue el caso de los famosos juguetes del super bigote. ¿Ah? Esto es una cosa risible, pero sin embargo, como tú bien lo dices, una estrategia de marketing que se viene utilizando desde el año pasado a favor justamente de Nicolás Maduro, y entre broma y broma, Super Bigote ya lo hicieron muy famoso en esta Navidad. Diputado Jorman. Sí, bueno, bien interesante la pregunta que hace el periodista licenciado de nuestra hermana y muy querida República de Ecuador. Mira, en lo particular, yo soy objetivo y las consecuencias políticas que ha existido y que ha tenido Venezuela han sido consecuencias, vamos a decirlo así, de los políticos, de nosotros. Pero fíjate, en primer lugar, en Venezuela gana el que más votos saca. Aquí no hay segunda vuelta. Aquí usted saca, aquí de los 30 millones, salen a votar 3 millones. Y de 3 millones, Maduro saca 2 millones, gana Maduro porque sacó 2 millones. Aquí lamentablemente esa es una estrategia que se debió desaplicar constitucionalmente en el año 2005, pero hay que recordar, lo que pasa es que ahí se remembranza de dónde venimos y la situación actual del país, que a lo mejor para muchos es muy compleja, para nosotros no es compleja, a lo mejor puede ser que tenemos los conceptos que el poder es efímero, sí, pero tenemos 23 años diciendo que el poder es efímero y que la revolución, no sé cómo la llaman ellos, o no sé cómo la harán aplicar ahora, es efímera. La verdad verdadera, amigos míos, es que el único que sabe dónde está para ahorita es Maduro. ¿Por qué te lo digo? Lamentablemente tengo que decirlo. Consecuencias, 49 candidatos. Ninguno quiere, ninguno quiere doblegar. Mi pregunta es, ¿a eso a quién le interesaría? ¿Tú crees que a la hora de que haya una elección en el 2023 o en el 2024, el CNE va a inscribir cuando cumple el requisito? Si se tienen que inscribir los 49, inscriban los 49. Ahora, ¿se construyó un liderazgo? No. Mira, si aquí desde el 2005, 2006, 2007 es tanto, y no es tan lejos, hasta el 2015, si hubiese verdaderamente existido, se hubiese creado un liderazgo, tal vez esa postura de Maduro nuestro, ya yo no lo estuviera diciendo, pero la realidad es real, es palpable en el pueblo. Tú ves, te montas en el metro, el descontento es terrible. Tú vas a cualquier panadería, el descontento es terrible. Tú vas a cualquier institución pública en Venezuela, la, la desilusión es terrible contra el gobierno, pero es el que tiene la estructura, es el que tiene la estructura, porque aquí ningún político venezolano quiere dar su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque en vez de crear un líder político, estamos creando es un mesías. Queremos que aparezca un mesías, porque Chávez para la época fue un mesías, Rómulo Betancourt para la época fue un mesías. Y hemos dejado nosotros de crear liderazgo. ¿Qué creemos nosotros en el liderazgo? Un ejemplo, los diputados 2010. Los diputados 2010, jóvenes, Stanley, Freddy Guevara, el mismo Juan Guaidó, XXX, ¿quiénes lo hicieron? Los medios de comunicación. Lo construyeron a través de entrevistas, a través de las pocas redes que había y a través del factor económico. Pero el liderazgo en la sociedad, el liderazgo en las calles, el liderazgo en las avenidas, el liderazgo masivo no se construyó ni se ha construido. Mira, yo hace como 2 o 3 meses en el Colegio de Ingenieros hice una propuesta. Miren, en vista de que hay personas que quieren, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mi propuesta es aquellas personas, aquellos candidatos que hayan participado en las últimas 3 elecciones presidenciales que tienen número, sean los candidatos a las primarias y no se ve tan descaradamente que no tenemos control de una oposición, que es la verdad verdadera.
no tenemos control de una posición, porque aquí cada quien jala por su lado. Ojalá nosotros pudiéramos sentarnos y quemar esta etapa en el 2023, en lo que viene, como se hizo, como lo hicimos en el 2015, donde sin importarnos colores políticos, fuimos a una elección a través de lo que se llamó la Mesa de Unidad. Resultado, 115 diputados que nos daba la herramienta para decirle al gobierno de turno, aquí te vamos a colocar las compuertas, te vamos a controlar. A lo contrario, vamos a ir a las redes, más importante es sacar a Chávez, más importante es sacar al cuadro de Chávez que sacar el gobierno. Más importante es criticar que porque habían 3 cuadros de Maduro y de Chávez en el Congreso, en la Asamblea, que el actual sistema. Entonces, cuando no tenemos un plan de gobierno, hermano, cuando no tenemos un plan de gobierno, ¿cuál tú crees que serían las consecuencias? Cuando no proponemos al país un liderazgo, podemos darle al país un plan de gobierno. Cuando yo me refiero que el único que pareciera mentira, que sabe para dónde va, es Maduro. ¿Por qué? Aquí no ha salido otro candidato del gobierno. No ha salido otro candidato. Aquí tú buscas las estructuras y ya las estructuras del gobierno están montadas. Llámese a través de los consejos comunales, llámese a través del comité de la defensa, llámese a través de las calles, llámese a través de esto, cosas que lamentablemente, hermano, nosotros mismos por nuestra mezquindad hemos perdido credibilidad en esos sectores donde todavía el chavismo a través de las bolsas claras, a través de lo poco, a través de la miseria, a través de lo regalado, la pegan. Exactamente, diputado, tiene toda la razón. Por eso, ciudadanos del Mercosur hemos estado preocupados justamente en la formación de los nuevos líderes para la América Latina. Por esa razón hay un diplomado para mediados de este año que apunta justamente al nuevo liderazgo, es decir, tenemos que formar jóvenes, formar líderes sociales, nuevos líderes políticos que tengan visión, que puedan trabajar en función de planes, de estrategias. Hay un diplomado de políticas públicas para el mes de junio, justamente para poder capacitar, preparar y formar a estas nuevas generaciones para elaborar ese tipo de estrategias. Si no saben leer la información, si no saben leer los datos, malamente podrán elaborarse políticas públicas en los respectivos países. Entonces, estamos justamente desde Ciudadanos del Mercosur preocupados porque haya un cambio, haya una formación de nuevos jóvenes, de profesionales que puedan ingresar en la política con una visión más social, con una visión más activa para el desarrollo, obviamente, de nuestros pueblos. Diputado José Castillo tiene la palabra, nos quedan los últimos 20 minutos, entonces vamos a ir empezando a cerrar este conversatorio que, la verdad, se lo digo, ha sido y está muy interesante. Diputado Castillo, luego al profesor Rada. Para contestarle al periodista, el amigo Stanley. No es un mercadeo mesiánico para el presidente Nicolás Maduro, no. Observe bien, mire, en Venezuela tenemos un dicho que dice que a confesión de parte, relevo de prueba. Las estructuras políticas de los partidos políticos que apoyan el gobierno virtual del diputado o exdiputado Juan Guaidó son pagadas. Y eso no lo dice José Castillo, eso lo acaba de decir recientemente en rueda de prensa algunos voceros o representantes de estos partidos políticos. La política se hace por un voluntariado. ¿Sí? Cuando uno participa en un partido político, uno lo hace por devoción, por ideología, por deseos de cambio. Muy bien lo que dice el ingeniero, que se deben de hacer cursos de formación política. Por lo menos, yo tengo 26 años en la política y jamás he cobrado un céntimo por participar en partidos políticos. Yo he participado en dos. El primer partido que participé tenía 16 años y era el partido que salió, me hago cuña, del expresidente Carlos Andrés Pérez, se llamaba Apertura Democrática, y luego llegó a mi partido
por el cual hoy en día soy diputado del Partido Social Cristiano Copeño. Fui miembro de la Juventud de Estado Miranda, era el gobernador, en ese momento era gobernador Enrique Mendoza, y no estuve en nómina partidista, ni en la gobernación, ni nunca me han pagado por hacer política, porque a mí me agrada, porque a mí me gusta y porque yo estoy consciente que necesitamos crear un cambio de gobierno. Pero cuando usted ve la otra parte, donde te dicen que a los dirigentes y militantes llamados defensores de la democracia les pagan una cantidad de dinero, no tengo a base cierta, creo que oscila entre los 50 hasta los $300, esos son empleados de un partido político. Cuando usted le pagan por hacer una función, usted se convierte en un empleado. Y cuando usted es un empleado, se convierte en hacer caso en lo que manda el jefe, no su conciencia, no lo que usted cree, no su ideología. Eso ha traído como consecuencia lo que le he dicho varias veces. Los partidos políticos, incluido el mío, donde yo milito, donde yo hago vida política, tenemos una desconexión fortísima con el ciudadano. No logramos capitalizar simpatía, empatía, ni siquiera ideológica, entre el ciudadano venezolano con una propuesta de país, una propuesta de gobierno o con una propuesta de liderazgo. Si usted me pregunta a mí, y a expensa de ser vilipendiado públicamente, no tenemos desafortunadamente un representante político que sea realmente líder de la oposición o líder, más allá de ser la oposición, de las voluntades de los ciudadanos, de los hombres y mujeres venezolanos que desean el cambio. Mire, desafortunadamente en el último proceso electoral regional, aquí las oposiciones, en vez de trabajar unidas, diáfanas, buscamos ver quién era la verdadera oposición. Aquí hablan del caso del estado Barinas, donde lo hizo el diputado Germán Real, donde de verdad que fue inhabilitado Superlano y el poder y el Estado venezolano o el partido de gobierno generó su hegemonía a través de las diferentes instancias judiciales y iba inhabilitando hasta que llegó el actual gobernador. Pues. Pero hay otro estado donde, como el estado Táchira, estado importante, emblemático, estado fronterizo, donde ahí estaba una persona, una mujer, que no es de mi partido, precisamente del Partido de Acción Democrática, que tuvo la gallardía y la valentía en su momento de reconocer y participar en el proceso electoral del 2020, en el cual el diputado Jorman y este servidor salen electos diputados, contrario a la voluntad de estos partidos del G4, volviendo, porque la intención definitivamente era volver al año 2005, entregarle la Asamblea Nacional, la casa que elabora las leyes, al partido de gobierno, para saber cuál proyecto político del presidente Nicolás Maduro, hacer lo que quisiera. Esa gobernadora en ese momento tomó la decisión valiente de participar en el proceso, de activar su liderazgo, activar su gente en ese estado, a participar en el proceso legislativo y le hicieron pase de factura en el proceso regional. Esa gobernadora perdió por 2.800 votos. Y el segundo, o mejor dicho, el tercero, que era el segundo candidato de la oposición, sacó 50.000 votos. Es decir, que si sumábamos los votos de la gobernadora Lady Gómez, ojo, que no es de mi partido, no es que estoy haciendo una defensa partidista. Si sumamos los votos de la gobernadora Lady Gómez con los votos del otro candidato opositor, le ganaba al candidato del partido del gobierno, que por cierto es un estado el cual se caracterizó en Venezuela en ser gran ferviente adversario al sistema de gobierno, porque bastantes jóvenes muertos hubo en ese estado, bastantes personas sufrieron y padecieron persecución de todo índole, y hoy está bajo por la mezquindad y por los egos y por la venganza, porque hay hasta videos del sector de la MUD donde dice, nosotros estamos aquí, vamos a invertir una cantidad de dinero para derrotar a la actual gobernadora que era de oposición. Entonces, cuando tenemos esa visión dentro de los representantes de oposición, mi estimado amigo Stan, y queremos ser la verdadera oposición y no queremos ser los conductores de nuestra nación, no queremos ser gobierno, no queremos agarrar
y llevar las riendas de nuestra nación y de nuestro país a buen viento y hacer las cosas correctas para los ciudadanos, sino más bien quiero ser el vocero de la oposición y de la verdadera oposición, trae como consecuencia esta defragmentación, trae esta distorsión al ciudadano y evidentemente con un 8 o 12% duro que pueda tener el presidente Nicolás Maduro, que ya pasó por un proceso de conteo organizacional, porque es que nuestros partidos políticos son organizaciones, y como en toda organización tú tienes estructura y tienes que aceitarla, tienes que mantenerla, tienes que saber cuál es la realidad. Ellos hicieron ya dos procesos, los jefes de calle, los llamados VC, y los voceros de los consejos comunales. Y ya ellos ya tienen en conciencia numérica en lo que se llaman a nivel electoral, lo que llevan los coordinadores electorales o los secretarios de coordinación electoral en cualquier estructura partidista, ya ellos tienen la realidad cuantificar, sí, la tienen ya numéricamente contable. ¿Cuántas personas todavía creen o cuántas personas van a votar por él? Cosa que en este lado no hemos hecho. Van a venir un proceso de primaria, aparentemente, en algún sector de la oposición, donde ahí lo que desafortunadamente vamos a ver es un proceso de descalificaciones entre los propios candidatos, donde yo voy a decir que el candidato Stanley del Partido Sur es un hombre mezquino porque él tiene 30 años dirigiendo un partido que no llamaba elecciones internas, y entonces el candidato Stanley va a decir que José Castillo, que está en dos partidos políticos, que está de los 16 años en la política, que no ha tenido liderazgo para llevar la conducción como el de un partido, y eso no es lo que quiere la gente. La gente, el ciudadano, lo que quiere es una propuesta. Ya no quiere ni siquiera quién va a ser el gerente o el presidente, sino una propuesta concreta de políticas públicas serias, de cómo vamos a enrumbar el país, cómo debemos hacer las cosas. Existe en la calle, me voy a reservar el nombre porque no estoy autorizado, es un empresario venezolano, es una empresa ya afortunadamente a nivel de transnacional, que por la gerencia y la trayectoria que ha tenido a través de esa empresa y su familia, y porque la gente no desea a alguien que sea corrupto, y aparentemente el señor no amerita más dinero, ni manejar las arcas del erario público para su bolsillo, que cuando usted menciona ese nombre, la gente te dice, bueno, por lo menos ese rico no va a robar, y bueno, si gerenció a esa empresa así, pudiera llevar las riendas del país. Pero aparentemente todo indica que el señor no quiere ser, no es político y no quiere ser presidente de la República. Y volvemos al mismo tema que dijo el diputado Germán Ayat. Estamos esperando un Mesías y no estamos los políticos, o la gran mayoría de ellos, en la construcción de la fortaleza, no solamente de la institución política, sino de la conexión entre el ciudadano venezolano para ser el interlocutor entre el ciudadano venezolano y el partido político. Esto, ingeniero. Muchas gracias a los panelistas por el tiempo. Gracias, diputado Castillo. Profesor Rudy, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, profesor José. Sumamente interesante las distintas exposiciones y los distintos diagnósticos de la realidad nacional venezolana. Digamos que esta conferencia ojalá se repita en distintas ocasiones, porque realmente es mucho lo que se tiene lo que queda por delante. A mí me llamó muchísimo la atención el nombre de la conferencia, el día después, porque apunta hacia el futuro, a qué es lo que viene para Venezuela. Básicamente creo que la mayoría de nosotros nos enfocamos en un diagnóstico de la situación actual, pero mirar hacia el futuro también creo yo que es importante. Yo intenté, en el transcurso en el que escuchaba atentamente cada una de las exposiciones, intenté replantear, en cierta manera, para concluir, estimado profesor José, el tema, este tema tan complejo en cuatro ámbitos, en cuatro pasos, por decirlo de algún modo, que son pasos básicamente metodológicos, de análisis. Ya tenemos los problemas identificados.
Sabemos que la situación política venezolana se encuentra en crisis desde hace décadas, sabemos de la distorsión institucional, sabemos esta situación de dictadura, incluso totalitarismo, me atrevería a llamarlo nuevamente. Tenemos un objetivo claro, que es la recuperación del país, la recuperación del poder. Sabemos que lo transversal de este diagnóstico, insisto en el tema de la existencia de delitos de lesa humanidad, de violación masiva de derechos humanos, de genocidios en el sur del país. Insisto en estos temas en relación a la pregunta que hacía el estimado periodista, ¿dónde queda el ciudadano en todo este proceso? Creo que el ciudadano en este momento sigue sufriendo las consecuencias, las seguirá sufriendo durante quizás años más adelante. Entonces, como que estos son mis dos primeros puntos. Sabemos que la recuperación del país se logra a través de la recuperación del poder efectivo, no quiero decir de facto, pero el poder efectivo de los factores políticos opositores como tal, lo cual consistirá, por supuesto, en la salida de Maduro del poder. Y entonces allí nos vamos a la cuestión del método, que es básicamente el día después. ¿Qué hacemos en una situación en la que hipotéticamente la oposición logra el poder? Básicamente, incluso como mecanismo para lograr esto, ya lo decía bien el diputado Castillo y el diputado Jorman, eh, básicamente el lograr liderazgos consolidados, la construcción incluso el fortalecimiento de liderazgos locales, debe llevar, básicamente para decirlo en dos palabras, tiene que poner en jaque al gobierno. La característica de una dictadura es que el poder define las reglas de juego. Y estas reglas de juego para salir dentro de una dictadura, lo ha demostrado el caso latinoamericano, generalmente se deben jugar con estas mismas reglas de juego porque si no, no estuviésemos hablando de una dictadura. Entonces debemos aprovechar básicamente estas reglas de juego impuestas para lograr la salida del poder de Maduro, para lograr ponerlo en jaque y lograr que Maduro ceda a unas elecciones presidenciales libres y democráticas, por supuesto, que es muy cercano a lo que sucedió en Chile, a lo que sucede en Latinoamérica en el caso de dictaduras. Entonces, ¿cómo se pone en jaque al gobierno? Esto yo creo que es la gran discusión en la cual deberíamos centrarnos más adelante, porque ya sabemos que el venezolano no confía en los políticos porque está en una situación de supervivencia. Básicamente, el venezolano actual le interesa muchísimo más comer y no morir de hambre que participar en un partido político. Esto significa que si el venezolano no participa en política realmente, esta confianza debe ser lograda de alguna manera poniendo en jaque al gobierno, obligándolo a, eh, a proceder a elecciones libres. Y hay distintos mecanismos para ello, para hablarlo en, en, en términos más claros. ¿Cómo tumbamos? ¿Cómo sacamos a Maduro del poder? Creo que hay distintas herramientas, desde la clausura de los bancos, desde la protesta social, que ya está muy deslegitimada, desde incluso la violencia social. Es un poquito duro decirlo, pero la violencia social también es un mecanismo para salir de las dictaduras y así lo ha demostrado. Incluso ya hoy prácticamente podemos descartar la posibilidad de una intervención externa por parte de los Estados Unidos o cualquier otra potencia occidental. De esto me llama muchísimo la atención, sobre todo por el hecho de que aquí estamos en un proceso de genocidio y de comisión de delitos de lesa humanidad frente a los ojos del Occidente. El Occidente básicamente no hace nada frente a ello. Básicamente el Occidente es ciego frente a los delitos de lesa humanidad que se ocurren en Venezuela. Esto significa que la solución la tenemos que encontrar nosotros. Creo que las próximas reuniones deberían apuntar a eso, a cómo damos solución a todo este tema. Y una cuarta parte, creo yo, tiene que ver con los recursos con los cuales contamos. Contamos con un capital humano de primera calidad, a pesar de todo, insisto con que no somos 7 millones de venezolanos fuera, somos muchísimos más. No hay censo,
no hay un censo confiable. Yo no he sido censado, por ejemplo, y así como yo no he sido censado, no sabemos cuántos venezolanos hay aquí en Lisboa o hay en Europa completa o hay incluso en América Latina, el diputado hablaba de 4 millones en Perú, es como una cifra estimada, pero no sabemos tampoco cuántos hay en Colombia, cuántos han decidido cruzar el Dairén, cuántos han llegado a Estados Unidos. Es decir, todo este capital humano que se ha perdido y sin embargo Venezuela todavía cuenta con capital humano para ello. Además de ello, contamos con otros recursos que son los liderazgos locales y por supuesto, algo que comentaba previo a esta reunión es el hecho de que Venezuela, a pesar de toda la crisis y a pesar de toda la corrupción y todo el deterioro económico que existe, Venezuela continúa siendo un país sumamente rico en términos de recursos y en términos de monetarios. Creo que estos cuatro elementos, la identificación del problema, el tener el objetivo claro, el tener un método y el saber aprovechar estos recursos con los cuales contamos es fundamental para dar clausura al proceso de dictadura que actualmente vivimos, profesor José. Gracias, profesor Rubí. Bueno, vamos a ir entonces, terminando, concluyendo ya los últimos instantes, porque les quiero dejar la invitación, en 30 días más volvamos a reunirnos, hacemos una segunda instancia, vamos viendo la evolución de los hechos, los acontecimientos, qué es lo que va pasando para ir avanzando en este análisis hasta que lleguemos quizás a una elección presidencial adelantada, a lo mejor a una elección presidencial normal, no sabemos lo que se viene, por eso estamos en este día después de. Diputado Jorman, vamos a empezar a cerrar con usted entonces, para luego pasamos a Henry, seguía el diputado Castillo y el profesor Stalin, para el cierre final. Bueno, sí, bueno, muy agradable esta invitación. Mi gran profesor y amigo Rubi y los otros periodistas, así mismo Ciudadano Mercosur, también el diputado Castillo. Bueno, yo creo que la salida lo constituye un complemento del todo. Organización, liderazgo, también situación económica, también plan país, plan gobierno, y podemos tal vez mañana decir también un día después de Maduro, Dios, hago voto para que Dios cumpla ese deseo, pero también mi hermano, no solamente que Dios cumpla el deseo, sino que el venezolano también salga a participar porque así se ha unido. Hola otra vez, amigos, compañeros, pues qué grato que ha sido participar de esta interesante charla, este conversatorio, en mi caso acá desde Guayaquil, Ecuador, al igual que Stalin. Acá recién estamos las 16 horas 14 minutos. Hemos hecho una evaluación de un tema importante, como dije en mi alocución anterior, es importante para la región. No solamente es para Venezuela, es para todo el continente americano, ¿no? Eh, También me pareció interesante escuchar cómo poco a poco nos fuimos involucrando en el tema de pensar en el ciudadano, no solamente en verlo todo desde el punto de vista político y de los actores, los protagonistas políticos, porque para mí los principales protagonistas van a ser los millones de venezolanos que son quienes necesitan estar en condiciones mejores para que el país pueda salir adelante. Ese es mi mayor anhelo en este momento, pues para el país hermano y que estamos tratando el tema, ¿no? Yo también lo conmino pues al ingeniero Sepúlveda para que nuevamente se realice una, una charla como esta, si es posible con los mismos invitados, para evaluar lo que ocurre posterior al tema que nos tiene aquí en este conversatorio, ¿no? Y nuevamente, pues, reitero mi felicitación por la apertura, por la realización de estos foros en donde se aporta con ideas que yo creo que más allá de lo político, de lo ideológico, creo que cada uno tiene como un denominador común buscar lo mejor para los venezolanos, más allá de simpatías o no simpatías con quienes estén en estos momentos arriba, estén en medio
políticamente hablando, creo que el camino que todos deseamos es un bienestar para los hermanos venezolanos, pues, y con eso me despido, pues, y les agradezco por haberme considerado en esta oportunidad. Gracias, Henry. Diputado Castillo. Pero para contestar la pregunta de qué va a suceder el día de después o el día de mañana, bueno, el día de mañana se va a instalar la Asamblea Nacional electa en el año 2019, eh, de la cual existimos 20 diputados de la oposición. Se nombrará la Junta Directiva, en su mayoría está bajo el control del partido de gobierno o los factores que convergen en el polo patriótico, y los diputados que estamos allá, pues seguiremos levantando la voz y las acciones, como yo bastante lo digo en las comisiones que pertenecía hasta hace poco. Sí, ser de oposición no significa oponerse a un plan, a una forma de gobierno. Ser oposición es mostrar una alternativa a una solución o a un planteamiento de problemas. Y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos y para mejorar el país. Eso es ser oposición, ¿sí? No es decirle no a todo o decir yo me opongo. Yo uso siempre un ejemplo y digo, mire, el primer opositor de un ser humano en su vida es el padre. Cuando tú tienes 14, 15 años y quieres irte a una fiesta y decirle a tu padre, mira, llegó a las 4 de la mañana, tu papá te dice, no, tu papá no te dice que no te diviertas, solo que tu padre te cuida y te resguarda ante un ente de peligro. Pero mañana hay sesión en la cual se nombrará la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Sí, Se nos quedó. perdón, me está entrando una llamada. Disculpen un momento, déjenme bajar los datos móviles. Mañana se designará la Junta Directiva, se designarán los presidentes en el transcurso de esta semana, de los presidentes de las comisiones, vicepresidentes y los diputados que integraremos las distintas comisiones que existen en el Parlamento venezolano. Y por este lado, los diputados de la oposición, no me atrevo a hablar por toda la Alianza Democrática, pero estoy seguro que el sentimiento y la voluntad será ejercer presiones para que se mejore la conducción del sistema de gobierno por parte del presidente Nicolás Maduro. Por ahí el compañero dice que los derechos humanos y los derechos civiles, mire, yo fui amigo personal del concejal Fernando Albán, amigo personal, allegado a él, dirigente de otro partido político, de Primero Justicia. Estoy convencido de que no se lanzó por la ventana. Y la justicia llegará, tardía. Es difícil pedirle justicia a tu verdugo. Es difícil pedirle justicia cuando el administrador de justicia es el verdugo. Históricamente, los derechos civiles y los derechos humanos, aunque los gobiernos o quienes ejercen el poder de gobierno saben qué es lo que deben de hacer, no lo hacen y toma larga data la construcción y la justicia como tal. Pero la justicia en Venezuela vendrá. Mientras existamos hombres y mujeres que estamos dispuestos a dar la cara, a trabajar por el pueblo venezolano, a hacer lo que tengamos que hacer para construir, para recuperar la nación, también se llegará a un momento en que se construirá justicia, no revancha, no venganza, pero sí justicia. Es todo un placer haber participado, me siento honrado haber participado con los diferentes panelistas. Lamento la distinción quizás, lo que tanto el diputado Jorman como yo, de que no pudimos decir qué puede suceder el día de mañana, pues habría que ver qué van a tomar. Sé que el gobierno virtual del G4 o G3 va a crear es una comisión especial mixta para administrar la Junta de Gobierno. Ellos mismos tienen unos problemas bastante graves a lo interno, pero sí les puedo decir que mañana por lo menos está la de la oposición que hace vida en la Asamblea Nacional. Participaremos, integraremos, estaremos en las diferentes comisiones para mejorar la conducción de nuestro país. Un fuerte abrazo y a disposición para cuando vaya otra maravillosa reunión como esta. Gracias, diputado Castillo. Pendiente porque tenemos millones de ciudadanos venezolanos a través del continente y obviamente que nos preocupa como ciudadanos ya la situación que ellos también están viviendo. Stalin, para el cierre. Bueno, gracias, José. No me queda más que agradecer la inclusión en este panel
Un abrazo fraterno a los hermanos venezolanos, diputado Castillo, el diputado Jorman, al profesor Rada. Ha sido fantástico el intercambio de esto y definitivamente somos países con historias similares, con situaciones políticas similares. Esto del interenazgo también se dio acá en Ecuador, pero bueno, en otro momento podremos hablar más ampliamente de esto. Gracias y espero vernos de nuevo. Un abrazo fraterno desde acá, desde Ecuador, desde la mitad del mundo. Y bueno, gracias por todo, ¿eh? Bueno, en nombre de Ciudadanos del Mercosur, agradecemos la participación de cada uno de ustedes, diputado José Castillo, diputado Jorman Aguiar desde la Asamblea Nacional de Venezuela, profesor Luis Rada desde Lisboa, Portugal, y a Henry Andrade y Sally Costa, periodista desde el Ecuador. Muchísimas gracias. Están invitados para un nuevo conversatorio que vamos a tener próximamente, avanzando y profundizando también en el tema del caso Venezuela, sino también de otras situaciones que están en nuestro continente llamando la atención nuestra cada día. Muy amable, nos encontramos en la próxima ocasión.